Hola, estimados alumnos de la UCI. Primero quiero ofrecerles una disculpa por la premura del tiempo. Sé que es un curso que va a ser breve, pero quisiera aprovechar este espacio para explicar los temas que quedaron pendientes en el curso anterior de Organización del Capital Humano. En esta materia nos vamos a enfocar a ver más bien cómo capacitar o cómo formar al capital humano. Y para esto quisiera explicar en este video brevemente la importancia del concepto y del contexto. Quiero enfocarme ahorita a la parte del contexto. Para poder generar educación de calidad, nosotros tenemos que entender el contexto en el que viven las personas, principalmente nuestros alumnos, pero también las personas que son parte de una empresa. Vivimos innegablemente en un mundo globalizado que se caracteriza por la internacionalización. Las escuelas como nosotros en la UCI y como en las escuelas donde ustedes están laborando tienen como objetivo principal generar gente capaz de competir internacionalmente. Y ahí hablamos de dos palabras interesantes. Primero la competitividad y la segunda el aspecto internacional. Hoy en día las empresas ya no compiten solamente a nivel nacional, regional o local, sino que van más allá hacia un punto de internacionalización y por eso la gente debe ser competitiva internacionalmente. Pero esta globalización nos ha llevado también a algunos otros aspectos de pérdida de valores. Nos ha llevado a una educación cada vez más fría y menos humana, donde se privilegien las herramientas sobre el desarrollo de la persona. Y ese es justamente el punto que vamos a ver en esta clase. Cómo formar y desarrollar a estas personas que pueden ser adolescentes, niños o incluso adultos. Parte de este contexto en el cual la gente se ha desarrollado en estos últimos años tiene que ver con el cambio de los chips o del paradigma entre la modernidad, que empieza, hay algunas discusiones, y en el siglo XV o XVII, y que continúa hasta el siglo XX, a mediados más o menos de este siglo, y a partir de ahí cambiamos hacia la posmodernidad. La modernidad, por su parte, nos hablaba de valores, nos hablaba de crecer como un grupo de personas y no el yo solamente, sino entendían la necesidad de progresar, de crecer, de avanzar, pero como grupo, como sociedad, como parte de la humanidad. Por el contrario, la posmodernidad supone un yo y nada más yo. Cómo avanzo, cómo crezco, cómo obtengo más dinero y mientras yo esté bien no me importan los demás. La modernidad hablaba de una serie de valores éticos, en su mayoría basados en la religión, mientras que la posmodernidad parece tener una ausencia de valores. Cada vez es menos importante el tener alguna creencia moral. Ya lo que yo crea es éticamente correcto, lo que ustedes crean es éticamente correcto, cada quien puede creer lo que quiera y cada uno puede tener sus propios valores sin ningún tipo de problema. Puede haber conflicto, mis valores contra los de ustedes, pero al final los dos vamos a estar bien. Ese es un elemento de la posmodernidad. La modernidad supone un hambre, una sed de estudio, de conocimiento. Primero veíamos algunos fenómenos naturales que se debían, en primer lugar, a cuestiones de que los dioses estaban enojados y cosas así. Y en la parte de la modernidad empiezan a generarse investigaciones que llevaron a la racionalidad, que es otro de sus elementos. Insisto, había un hambre, una necesidad de estudiar, de buscar y devorarse los libros. No había televisión, celulares ni nada que distrajera. Era buscar el conocimiento para progresar. Y eso nos llevó a la racionalidad. Todas las premisas de la modernidad estaban basadas en la razón. La posmodernidad de mediados del siglo XX nos habla de algo totalmente opuesto. Es una crítica a la modernidad, una crítica a la racionalidad, y parece que todo lo que en la etapa de la modernidad se desarrolla, aquí es cuestionado y no sirve para nada. Ya no hay una sed de conocimiento. Esto no significa que no se hayan generado avances tecnológicos y científicos, es indudable que los hay, pero ya nuestros alumnos o nuestros empleados ya no tienen esa sed y esa hambre de aprender. Todo está al alcance de Google, todo está al alcance de un video, todo está al alcance de un teléfono celular, y esto ha generado una ausencia de esa necesidad o de esas ganas de aprender. Hablábamos de los valores. En la época también de la modernidad hubo avances tecnológicos importantes, instrumentos de navegación, armas de guerra, medicina, derivado de la investigación. En la posmodernidad este avance tecnológico despega impresionantemente
y se generan aspectos como el internet, como los teléfonos móviles, aplicaciones, computadoras. Las comunicaciones empiezan a unir al mundo, es parte de la globalización, pero estos avances tecnológicos, aunque unen al mundo en comunicación y en rapidez y en comercio, logran separarnos como humanidad. Ejemplos hay muchísimos, experimentos que se han hecho actualmente en una mesa de algún restaurante donde hay participantes que tienen que dejar sus teléfonos celulares en la mesa. Si logran dejarlos ahí por más de 15 minutos, todos les regalan la cuenta. Ninguno pudo ganar. Todas las mesas que estaban haciendo el experimento tomaron su celular, tenían la necesidad de estar conectados, pero no de convivir con la gente que está ahí frente a nosotros. Todo lo hacemos a través de aparatos que pueden a lo mejor hacernos una comunicación más fácil, a través de videos, de llamadas, etcétera, pero ya difícilmente nos relacionamos como seres humanos. Sin ahondar más, este es parte del contexto en el que vivimos, este es parte del contexto en el cual se desarrolla la formación del ser humano. Antes eran espacios específicamente diseñados para el aprendizaje, las grandes bibliotecas, los libros, las enciclopedias. Hoy en día todo está en internet, todo está en los dispositivos móviles. En ese contexto empezaremos a desarrollar esta clase de la formación del capital humano. Entonces, para recapitular y cerrar el tema de este video breve, hablamos de la globalización, de la importancia de la internacionalización y la competitividad, hablamos de la modernidad y de la posmodernidad. Este contexto es en el que hoy nos desarrollamos nosotros. La gente posmoderna es a la cual nosotros tenemos hoy en las aulas, y si no las entendemos, no vamos a lograr captar su atención para formarlo. La gente que está hoy en las empresas, que necesita capacitación, son de la generación posmoderna, de mediados del siglo XX, en la cual pues evidentemente sus intereses y sus necesidades son diferentes. Entonces, para efectos del video de esta ocasión, quiero dejar claro estos conceptos y seguiremos a lo largo de la siguiente semana. Prometo tener un poco más de dedicación en la elaboración de este tipo de videos para que queden más claros los temas, y en la plataforma tendrán disponible una presentación que les dará un poco más de luz al respecto. Como actividad, vamos a manejarlo todo como tareas, es más fácil que con actividades, pues no tendremos la oportunidad de interactuar en el salón. La tarea va a consistir en ahondar en estos temas. ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la modernidad? ¿Y qué es la posmodernidad? Entendidos estos tres conceptos como el contexto en el cual se desarrolla la educación y la formación de nuestros días. No términos como la globalización por definición es esto y esto y esto, la modernidad es esto y la posmodernidad es esto. Yo quiero que ustedes me pongan el contexto. Para ustedes, con la investigación, con bibliografía, necesito que me pongan en la tarea número 1 cómo se relacionan estos conceptos y qué son como contexto de la educación y de la formación. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.